Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 18 de enero de 2026 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace casi 16 años te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. Te muestro mis gráficos con el análisis que estoy haciendo ahí, te muestro mi plan de trading para los próximos días y lo más importante para tu aprendizaje, te voy a explicar los criterios técnicos, fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y que hacen que mi plan sea tan sensato y tan robusto semana a semana y mes a mes y año tras año. Tal vez recuerdes que este lunes en los Estados Unidos se celebra el día de Martin Luther King Jr. Y como te he explicado a lo largo de semanas anteriores y también de años anteriores, esta fecha es la que utilizamos los traders profesionales como una referencia no oficial para saber cuándo hay que regresar a nuestros escritorios y ponernos a trabajar al inicio de cada año. Esto por supuesto no significa que las condiciones de trading ya se hayan regularizado plenamente. Es solo que esto sí significa que para esta fecha la inmensa mayoría de los participantes del mercado ya están viendo gráficos, ya están haciendo análisis, ya encendieron sus robots, ya están considerando meter operaciones. Entonces, en esta semana yo ya tengo un plan de trading. Es un plan resumido porque todavía no voy a operar normalmente, pero sí ya me tengo que poner a trabajar, ya tengo que subirme al tren al que me subo al inicio de cada año. Voy a comenzar este video contándote algo muy importante acerca de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y quiero hacerte un poco de memoria. Desde hace meses te he dicho aquí que la especulación del mercado acerca de los próximos movimientos de política monetaria de la Reserva Federal eran atrevidos, eran de alguna manera apresurados. Y es que estaban tomando en cuenta, número uno, el hecho de que la Reserva Federal efectivamente cortó poco comparado con otros bancos centrales durante 2025. Fueron solo 75 puntos base. Y en segundo lugar, por la enorme y extravagante presión del presidente de los Estados Unidos sobre la Reserva Federal para cortar tasas de interés. Y entonces el mercado de futuros se hizo a la idea de que estos elementos eran suficientes para presionar a la Reserva Federal a cortar tasas de interés como si éstas apestaran. Lo cierto es que en el universo de la política monetaria hay algunas otras cosas, digamos, más importantes, como por ejemplo estas cosas, ¿cómo se llaman? Datos. E incluso en segundo lugar, las declaraciones de los propios miembros votantes de la Reserva Federal. Estoy siendo sarcástico al decirlo porque debería de ser obvio. Sin embargo, sabemos perfectamente que la especulación en el mercado de futuros no está basada en un razonamiento lógico y sensato. En la mayoría de ocasiones está basado en una combinación loca entre el razonamiento y el sentimiento. Entonces, es mi deber considerar qué es lo que finalmente va a influir, va a determinar en realidad el movimiento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Y eso es exactamente lo que te he explicado desde hace ya mucho tiempo. Bueno, pues en esta ocasión, la semana pasada, vimos un rally en el dólar americano bastante saludable. De hecho, ya llevamos un par de semanas con un rally medianamente saludable. Esto, por supuesto, puede ser atribuido al inicio del año y al acomodo natural de los precios, de las cotizaciones, quiero decir. Sin embargo, hay que considerar que por ahí el bicho fundamental está haciendo su trabajo. En otras palabras, la información fundamental está determinando mucho de lo que estamos viendo en ese movimiento. Lo que te voy a contar a continuación es un sumario de declaraciones de miembros de la Reserva Federal, votantes y no votantes, que me interesa que conozcas porque todas las semanas lo he hecho. Y esto nos ha dado una muestra clarísima de lo que viene para la Reserva Federal. Y en esta semana que acaba de pasar, ya estamos viendo muestras, no solamente en los gráficos, sino también en las expectativas de las instituciones financieras, como esta euforia, esperando a que el Banco Central de los Estados Unidos corte tasas de interés sin ninguna clase de contemplación,
se está diluyendo, se está debilitando notablemente, lo que por supuesto se tendría que traducir en un movimiento a favor del dólar americano. Es verdad que el movimiento no es consistente, por supuesto, en este momento el movimiento no ha sido consistente. Tiene también que ver el volumen que tenemos en los mercados financieros. Entonces, simplemente hay que esperar las opciones adecuadas para aprovechar este movimiento potencial. Y para eso sirve el análisis técnico, por supuesto. Entonces, la semana pasada, entre miembros doves y miembros hawks y miembros neutrales, nos queda claro que la Reserva Federal quiere esperar. Si quieres un resumen, ese es el resumen. La Reserva Federal quiere esperar para hacer su siguiente corte de tasas de interés. Cada uno argumenta algo distinto, cada uno lo hace desde su propia trinchera, pero muy fundamentalmente, valga la expresión, todos están de acuerdo en que fundamentalmente deberían de esperar. Para empezar, salió el dato inflacionario en los Estados Unidos la semana pasada. El CPI no es el dato líder para la Reserva Federal, tal vez lo sepas, pero sí es el dato que conocemos como el dato primario inflacionario en todas las economías. Dato principal, en línea 2.7, fue el dato anterior, fue la expectativa y fue el dato actual. Y el dato core fue la sorpresa, porque se esperaba que subiera una décima de 2.6 a 2.7% y se quedó en 2.6. Evidentemente esto se acumula con el dato de empleo de la semana pasada y esto se acumula con los datos de crecimiento previos y esto se acumula con los datos inflacionarios anteriores y con los datos de crecimiento previos y con los datos de empleo anteriores. A eso me refiero cuando digo sarcásticamente que hay cosas más importantes que la presión de un señor naranja. Entonces, la Reserva Federal está muy cómodamente diciendo, podemos esperar. Williams, que es un miembro Dove y que seguramente es mi miembro favorito de la Reserva Federal, del comité de la Reserva Federal, dice que no ve urgencia en cambiar las tasas, dice que están cerca de la zona neutral, dicen que la inflación va a regresar al 2% en 2027, no coman ansias, y advierte además los peligros de erosionar la independencia de la Reserva Federal, que por cierto, esta semana fue la nota. Este cuestionamiento, este nuevo cuestionamiento acerca de la independencia de la Reserva Federal, en relación a los recientes comentarios y los recientes actos de Donald Trump, ya llegaré a eso en un momentito más. Musalem, que es un miembro hawk, o sea, del otro lado, dice que la inflación sigue su camino al objetivo. No dijo año, pero dijo que vamos bien. Que el crecimiento podría superar la expectativa este año, 2026, y que seguramente ya están en terreno neutral. O sea, hawks y doves piensan que la tasa de interés tal vez ya está en terreno neutral. Lo que significa, a ver, ¿qué significa eso? Es un rango. Y ese rango, si ya están en terreno neutral, depende de dónde se vean. Si se ven en la parte alta del terreno neutral o se ven en medio del terreno neutral. Es verdad que el terreno neutral podría consistir en dos cortes, pero tenemos que asumir que esos comentarios implican la necesidad de un corte y solo la posibilidad de un segundo corte. Esto es muy importante, porque si estuvieran más lejos de la tasa neutral, no dirían que ya están o que están cerca de la tasa neutral. Barking, que es un miembro hawk, dice que los datos inflacionarios, o sea, se refiere al dato core, son alentadores, que los riesgos laborales están contenidos, y lo dice por el dato de empleo de la semana pasada, pero sobre todo por los unemployment claims. Tú sabes que ese es uno de los datos que yo sigo cada semana con mucho detalle. Esta semana anterior, el jueves, anunciaron la última lectura y quedó por debajo de 200,000 claims. No estoy 100% seguro de lo que voy a decir en este enunciado, pero estoy prácticamente seguro de que este es el mejor número de claims en lo que va del gobierno del señor Trump. Es así de simple. Entonces, suma datos y suma elementos para argumentar que la Reserva Federal no tiene prisa y no va a tener prisa solamente porque un bebé les grite o inicie investigaciones en el Departamento de Justicia. No va a pasar. Luego, Goldsby, que es miembro hawk, dice que los datos apuntan a la estabilidad del mercado laboral. Otro que trata de desestimar las voces que aullaron diciendo que los datos de empleo de la semana pasada habían sido malos. Yo aquí te lo expliqué la semana pasada, cómo fueron realmente.
Paulson, que es un miembro Dove, dice que están cómodos manteniendo las tasas en donde están, aunque los riesgos laborales estén un poco más arriba que los inflacionarios. Y hagamos un silogismo aristotélico sencillo. Si los riesgos laborales están un poco más arriba que los inflacionarios, pero los riesgos laborales están contenidos, entonces los inflacionarios están mucho más que superados. Luego, Daly, que es Dove, dice que la política monetaria está muy bien posicionada, que pueden darse el lujo de la paciencia y que necesitarían una recalibración deliberada. ¿Una recalibración para qué? Para cortar tasas de interés nuevamente. En otras palabras, tendrían que acumular más datos que verificaran la necesidad de ese siguiente corte. Y aquí, nota, ¿pienso que va a haber otro corte? Por supuesto que lo va a haber. El punto es cuándo y el punto es si ese corte va a ser suficiente para la Reserva Federal o si a partir de ese corte van a pensar en un segundo corte durante 2026, que es la expectativa del mercado de futuros. Ahora voy con eso. Para terminar, Bowman. Recuerda que Bowman es una criada de Trump, es una sirviente de Trump. Está puesta en la Reserva Federal para cumplir con los caprichos de Donald Trump. Hasta donde sabemos. ¿Por qué? Porque Bowman ya perdió toda posibilidad de dirigir a la Reserva Federal. Entonces, si Bowman estaba cumpliendo los berrinches de su patrón, era porque quería el puesto como mandamás de la Reserva Federal. La pregunta que nos hacemos ahora es, y ahora que sabe que está completamente fuera de la jugada porque ya es un hecho, tal vez regrese a ser la señora Hawk o algo más Hawk de lo que ahora ha sido. Porque Bowman no era una Dove encaprichada. Bowman era una persona, un miembro neutral y muchas veces mostró comentarios hawkish. Entonces, vamos a ver si Bowman cede un poco. Por ahora sigue cumpliendo su papel y dice que deben de estar listos para cortar tasas de interés cuanto antes, porque los riesgos del mercado laboral son terribles. No le creo ya, Ya esto es un papel, porque me parece que Bowman podría ser la traidora en la historia, la que traicione finalmente al bebé de la Casa Blanca. Para terminar, Goldman Sachs. Te decía hace un rato que no solamente los datos y las declaraciones de los miembros del comité y de la Reserva Federal, también las instituciones financieras. Goldman Sachs espera que la Reserva Federal corte en junio y en septiembre. Y tú dirás, ok, son 2 cortes. Sí, pero la expectativa previa era marzo y junio. En otras palabras, atrasaron su forecast 3 meses, viendo cómo están las cosas, analizando los datos, dándose cuenta de lo que los mismos miembros de la Reserva Federal están declarando mes a mes, semana a semana. Están echándose para atrás, están reculando un poco. Y el mercado de futuros, que te dije que iba a volver, también ha reculado. Empezamos el año, déjame ver mi hoja de cálculo donde tengo esos datos. Empezamos el año con una expectativa de 61 puntos base de cortes. Luego bajó a 54. La semana pasada bajó a 48. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la acumulación de datos y con el conocimiento de que pues esto va en serio, de que los miembros del Banco Central no están pensando en cortar tasas de interés, al menos no tanto como estaba pensándolo el mercado de futuros. Entonces, en este momento, incluso el segundo corte ya está en duda. Tiene una probabilidad altísima según el mercado de futuros, pero hay que considerar que incluso el mercado de futuros está cediendo un poco en la especulación, lo que, volvemos al punto, explica. Iba a decir en parte, pero voy a decir en gran medida el rally que hemos visto en el dólar americano, de manera inconsistente pero presente en varios lugares, ¿de acuerdo? Quiero terminar este segmento y ya me pasé muchísimo. Voy a detener el video que publico en redes sociales en este momento, pero en nuestro programa educativo obviamente continuamos. Cierro el dólar americano, nos vamos al euro, nos vamos con el resto de cosas que hacemos todos los domingos.